Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de escatología. En este caso queremos hablar de la escatología de Jakob Taubes. ¿Quién fue Jakob Taubes? Nació en Viena, Austria, en el año 1923. Era de una antigua familia de rabinos. En 1943 terminó sus estudios de rabino, estudió filosofía e historia en Zúrich y en Berna y se doctoró con una tesis sobre escatología occidental. Desde 1949 enseñó filosofía de la religión en el Jewish Theological Seminary de New York. Entre 1951 y 1954 enseñó sociología de la religión en la Universidad Hebrea de Jerusalén, invitado por el místico judío Gershom Scholem. Taubes también fue profesor en las universidades de Harvard, Princeton y Columbia. En 1961 fue invitado como profesor en la Universidad Libre de Berlín y desde 1966 fue profesor en esa universidad de hermenéutica y judaísmo. Algunos de los libros de Taubes en castellano son los que ven allí: Escatología Occidental, que algunos dicen que es propiamente uno de los libros o de los pocos libros que publicó, o el único, decían, es la tesis doctoral de Taubes. Tenemos también la teología política de Pablo, donde el autor judío analiza los contenidos de la política en la carta a los romanos en particular. Y del culto a la cultura, que son una serie de ensayos. El subtítulo es Elementos para una crítica de la razón histórica. La influencia de Jakob Taubes se percibe en pensadores como Carl Schmitt, que fue el creador del concepto de teología política a partir de sus ensayos sobre el tema. Además, Taubes obligó a Schmitt a leer juntos la carta a los romanos en perspectiva teológica, aspecto que se percibe en el libro de Taubes, La teología política de Pablo. En realidad es en perspectiva teológica y política, porque le decía a Jakob Taubes, que era un abogado, era alguien muy versado en las leyes, que incursionó en algún momento o estuvo adhiriendo al nazismo, y a partir de él se desarrolla toda una concepción de la teología política. Lo convenció en una charla de que leamos juntos la carta a los romanos como un texto de teología política. Más recientemente se percibe la influencia de Taubes en la filosofía y la teología desarrolladas por el pensador italiano Giorgio Agamben. Escatología occidental. La obra, publicada en castellano por Miño y Dávila Editores, Buenos Aires 2010, con traducción de Carola Pivetta, está dividida en 4 grandes secciones o libros, a saber: Libro 1, de la esencia de la escatología; Libro 2, la historia de la apocalíptica; Libro 3, escatología teológica en Europa; y Libro 4, la escatología filosófica de Europa. Nos vamos a referir a los 2 primeros libros. En el Libro 1, en este desarrollo sintético que hacemos del libro, el Libro 1, de la esencia de la escatología, Taubes indica en esta sección, a modo de preámbulo, algunos conceptos de naturaleza filosófica. Por caso, dice: ante las preguntas ¿qué convierte a un acontecimiento en historia? ¿Qué es la historia misma?, responde: solo puede alcanzarse un parámetro y un punto de vista en la pregunta por la esencia de la historia si se interroga a partir del escatón, pues en el escatón o en el escatón la historia rebasa sus límites y se vuelve ella misma visible. Luego se refiere al tiempo y dice: el curso de la historia se desarrolla en el tiempo. El tiempo es la vida de lo interno. Para exteriorizarse, la luz necesita de lo interno. El tiempo es el orden del mundo, que está desgarrado en interno y externo. El tiempo es el parámetro que mide la separación de lo interno y de lo externo. Al hablar del tiempo no puede dejar de lado la noción de eternidad, y dice Taubes: para derrotar al tiempo, la eternidad debe situarse en el lugar temporal de la historia. La historia es el lugar sobre el que se cruzan la sustancia del tiempo y la sustancia de la eternidad, vida y muerte. El tiempo final es el final del tiempo. Esto último evoca palabras del Apocalipsis: y no habrá más tiempo. La eternidad
es la consumación y finaliza la interminable infinitud del tiempo. La historia revela su esencia solo como escatología. Así la historia es necesariamente la historia de la salvación. Esto último es muy importante y justamente en mi propio libro, en el capítulo 1, que ustedes tienen acceso y es el libro de texto, citamos a Geoffrey Bromiley, que fue traductor de la obra de Karl Barth, Dogmatics, al inglés, por una rara y fructífera acción conjunta del desarrollo teológico y de los acontecimientos actuales, el problema de la escatología se ha tornado crucial tanto para el mundo cristiano como para el mundo en general. La historia humana ha sido y ha tenido que ser reconsiderada a la luz de la escatología. En otras palabras, es la escatología cristiana, judeo-cristiana, lo que da sentido a la historia. Lo que responde a la pregunta inquietante: ¿tiene sentido la historia? Sigamos con Taubes. El fundamento de la historia es la memoria. En una de las primeras referencias a la apocalíptica, dice Taubes: la apocalíptica tenga fragmentos de motivos desgarrados, narraciones autónomas, partes aisladas de mitos en una tragedia del destino universal que lo abarca todo, Dios, el hombre y el mundo. Justamente esta tríada, Dios, hombre, mundo, constituyen para el judaísmo la síntesis de la realidad. No en vano, otro notable pensador judío, Franz Rosenzweig, nació en 1886, murió en 1929, creo que es, porque ahí hay un error. Titula una de sus obras Lo humano, lo divino y lo mundano, publicado en Buenos Aires por Lilmod en el año 2007. Ese es el libro, la tapa del libro, de estos ensayos sumamente profundos de este gran pensador judío Franz Rosenzweig, en quien se nutre también Emmanuel Levinas. Ámbito en que irrumpe la apocalíptica. Taubes dice que en la profecía nunca se prescinde de vaticinar salvación, aunque esa salvación se aplace o llegue solo para un resto. Recordamos el concepto de resto de Israel, analizado por Pablo en los 3 capítulos, sobre todo el 11 de Romanos, la carta a los Romanos. El autor destaca la influencia de los persas en la génesis de la apocalíptica. Dice: los símbolos del Hijo del Hombre, de Satanás y de los ángeles, de los libros de Dios y de la corte divina, del juicio de los individuos después de la muerte y del juicio final, son versiones persas de la simbología apocalíptica. Fíjense cómo en la Biblia misma se nutre de corrientes, de influencias no solo hebraicas, judaicas, hebreas, sino también de los persas. El clima en que irrumpe la apocalíptica es la situación de los judíos. El tormento de Antíoco Epífanes engendra la apocalíptica de Daniel. Bajo el yugo romano surgen el Apocalipsis de Baruch y el cuarto Esdras. El Apocalipsis de Juan está escrito por un mártir para mártires. En efecto, los decapitados no son figuras del futuro, digo yo, sino cristianos y cristianas a los cuales el Imperio Romano los mataba. ¿Recuerdan ustedes uno de los textos del capítulo 20, creo, de Apocalipsis? Y vi las almas de los decapitados. Ahí está muy claramente que son mártires por el poder del Imperio Romano. Taubes destaca la figura de Ezequiel, que es sacerdote y profeta. En él confluye el espíritu conservador del sacerdote y el espíritu progresista del profeta. Libro 2 de Taubes, la historia de la apocalíptica. Esta segunda parte de la obra se dedica a temas muy conocidos y que están en el campo de la teología bíblica y sistemática. Refiriéndose al Apocalipsis de Daniel, dice que en el mismo la escatología trascendente y el mesianismo nacional se encuentran conectados de forma inextricable. Hijo de David e hijo de Dios son lo mismo. Y agrega algo importante: todos los intentos de separar el mesianismo político de la apocalíptica trascendente de la escatología de Jesús han fracasado. Y esto, agrego, es sumamente importante para reconsiderar la figura de Jesús en relación a la política. Generalmente en nuestros ámbitos evangélicos subsiste la idea de que Jesús nunca se metió en política, ya que dijo: mi reino no es de este mundo, Juan 18.
Necesitamos comentarios críticos a los evangelios, las miradas sociopolíticas de los mismos, para advertir que ese postulado hacía agua por todos lados y que Jesús de Nazaret criticó en forma decidida a Herodes y al poder romano. Luego Taubes dedica un espacio para referirse a Jesús y cita a autores como Albert Schweitzer y su búsqueda de Jesús histórico, y también a Karl Barth, y dice algo muy interesante. Si los textos del Antiguo Testamento son interpretados por la dogmática judía y cristiana como revelación, igual que lo son los textos del Nuevo Testamento por la dogmática cristiana, no se puede ni se está autorizado a hablar de una verdadera ciencia ni de un verdadero trabajo científico. Esto lo observa correctamente Karl Barth en su comentario a la Epístola a los Romanos. Karl Barth es uno de los teólogos protestantes que más estudia Taubes en otros textos, en sus ensayos, y a Bullman también, y a Tillich. O sea, aclaro que Taubes nunca ingresó formalmente al cristianismo, nunca se hizo cristiano, aunque estuvo muy cerca de serlo, pero tenía un vasto conocimiento de la teología cristiana, del Nuevo Testamento, de Barth, de Bullman, de Tillich, de los pensadores cristianos. Por eso tenemos que respetar a quienes desde otros ámbitos religiosos, como el judaísmo, el islam, etc., han estudiado seriamente el cristianismo. Lo que está diciendo Taubes es que los escritos bíblicos son textos de fe, surgen de la experiencia, en el caso del Nuevo Testamento, de los discípulos con Jesús, que no pretenden ser historia lo que escriben, conforme a los cánones de la ciencia histórica. Y luego Taubes se refiere al mensaje del reino predicado por Jesús y dice: cuando Jesús predica que el reino está cerca, sus oyentes, o sea el pueblo, ya sabía de qué se trataba. Por eso él nunca define o aclara qué es el reino de Dios. El término reino de Dios tiene tres acepciones para Taubes. A. Está vinculado a la escatología nacional. B. Al mesianismo davídico. Y C. A la escatología trascendente. Bueno, hasta aquí en esta primera parte de nuestra exposición sobre Taubes, de los libros 1 y 2, o secciones 1 y 2, de su tesis doctoral, que es ese texto, Escatología Occidental.